Percultural Canal Peruano de Cultura presenta a Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas. Tradición titulada Pepe Bandos. Apuntes sobre el virrey Marqués de Castelfuerte. A José Antonio de la Valle. No hace muchos años que tuvo Lima un prefecto, cuyo nombre no hace al caso, que dio en la manía de publicar 2 o 3 bandos por semana sobre asuntos de policía y buen gobierno local, amén de los noticieros y de los obligados sobre patentes. Un escribano, a quien el pueblo llamaba el Loco Casas, era el constante promulgador de las disposiciones prefecturales, y recibía el agasajo de 4,5 pesos por cada bando que leía con voz estentórea, repitiendo sus palabras el pregonero, bajo el balcón de Cabildo y en las plazuelas de San Lázaro, Santa Ana, San Sebastián y San Marcelo. Convenía que los vecinos encendiesen luminarias, era preciso limpiar acequias, blanquear paredes o apresar algún bandido que andaba por extramuros cometiendo desaguisados. Pues un bando lo hacía bueno, y santas Pascuas. El bando era una panacea universal para su señoría el prefecto. Y tanto abusó de ella, que los republicanos moradores de la ciudad de los Reyes malditos se hacían ya pizca de caso a los pregones del depositario de la fe prefectural. Para el que esto escribe, por entonces muchacho retozón y travieso, eran una delicia los bandos, porque servían, si es que lo necesita un escolar, de pretexto para hacer novillos. Aquel día no había lección posible. Los chicos de esos tiempos vestíamos pantalón crecedero, gorra y chaqueta o mameluco. No fumábamos cigarrillo, no calzábamos guantes, no ladábamos de saberlo todo, ni nos metíamos a politiquear y hacer autos de fe, como Ogaño se estila, con el gusto de ningún viviente, siquiera fuese ministro caído. Buena felpa nos habría dado señora madre en el territorio del sur. Dígase lo que se quiera, hace 30 años la juventud no era juventud, vivíamos a 1000 leguas del progreso. Vean ustedes si los muchachos de entonces seríamos unos bolonios, cuando teníamos la tontuna de aprender la doctrina cristiana en vez del cancán. Y hoy cualquier zaragatillo que se alza apenas del suelo en 2 estacas, prueba por A más B que Dios es artículo de lujo y pura chirinola o canar del padre igual. Pero caigo en la cuenta de que por hablar de los primeros años de la vida, y 2 hay. Para más no volver, se me ha largado el santo al cielo. Vuelvo a mis carneros, es decir, a los bandos. Promulgábase en cierta tarde uno para que después de las 10 de la noche no quedase puerta sin cerrojo. Los mataperros de la época íbamos, muy orondos y pechisacados, junto a la banda de música y formando cortejo al escribano Casas. En la puerta del café de bodegones, centro a la sazón de los contemporáneos del virrey inglés, O'Higgins, había un grupo de viejos poniendo notas y comentarios al bando. Vaya un esgrimir de la sin pelos el de aquellos angelitos. Cosas de la República. Alcanzamos a oír a uno de ellos. Este prefecto es otro Pepe Bandos. Mucho nos cascabeleó el mote. Y cuando ya talluditos nos tentó el diablo por rebuscar tradiciones, supimos que hubo un virrey, que gobernó el Perú desde 1724 hasta 1736, al que los limeños pusieron el apodo de Pepe Bandos. Perdona el largo introito. Ya verás, lector, los bandos de su excelencia hicieron bandos de ñeque. Y de José de Armendáriz, natural de Ribagorza en Navarra, marqués de Castelfuerte, comendador de Montizón y Chiclana en la Orden de Santiago, comandante general del Reino de Cerdeña, y ex virrey de Granada en España, reemplazó como virrey del Perú al arzobispo Fray Diego Morcillo. Refieren que el mismo día en que tenían lugar las fiestas de la proclamación del hijo de Felipe V, fundador de la dinastía borbónica, una vieja dijo en el atrio de la catedral: a este que hoy celebran en Lima le están haciendo el entierro en Madrid. El dicho de la vieja cundió rápidamente, y sin que acertemos a explicarnos el porqué, produjo mucha alarma. Embelecos y novelerías populares. Lo positivo es que 6 meses más tarde llegó un navío de Cádiz, confirmando que los funerales de Luis I se habían celebrado el mismo día en que fue proclamado en Lima. Y dirán que no hay brujas. Como sucesos notables de la época de este virrey, apuntaremos el desplome de un cerro y una inundación en la provincia de Huaylas, catástrofe que ocasionó más de 1000 víctimas, un aguacero tan copioso que arruinó la población de Paita.
La aparición por primera vez del vómito prieto o fiebre amarilla, 1730, en la costa del Perú, a bordo del navío que mandaba el general D. Domingo Justiniani. La ruina de Concepción de Chile, salvando milagrosamente el obispo Escandón, que después fue arzobispo de Lima, la institución llamada de las 3 horas y que se ha generalizado ya en el orbe católico, y por fin, la llegada a Lima en 1738 de ejemplares del primer diccionario de la Academia Española. Quizá en otra ocasión nos ocupemos de la famosa causa del oidor don José de Antequera, caballero de Alcántara, a quien los jesuitas sacrificaron con ruindad. Por hoy bástenos apuntar que siempre que se trataba de aprehender alguno de los complicados en el proceso, el virrey, en vez de echarle a los sabuesos o alguaciles, forjaba un bando, lo hacía pregonar por todo el virreinato y, a poco, el reo daba con su cuerpo en la cárcel, sin que le valiera escondite en Sagrado, en Zaurda ni en Casa de Cadena. Digo si serían bandos conminatorios aquellos. La víspera de la ejecución de Antequera y de su alguacil mayor don Juan de Mena hizo publicar su excelencia un bando terrorífico, imponiendo pena de muerte a los que intentasen detener en su camino a la justicia humana. Los más notables personajes de Lima y las comunidades religiosas habían estérilmente intercedido por Antequera. Nuestro virrey era duro de cocer. A las 10 de la mañana del 8 de julio de 1731, Antequera sobre una mula negra y escoltado por 100 soldados de caballería penetró en la plaza mayor. Hallábase cerca del patíbulo cuando un fraile exclamó: «Perdón». Grito que fue repetido por el pueblo. «¿Perdón dijiste? Pues habrá la de Dios es Cristo. Mi bando es bando y no papel de Cataluña que se vende en el estanco», pensó el de Castelfuerte. Santiago y cierra España. La infantería hizo fuego en todas direcciones. El mismo virrey, con un piquete de caballería, dio una vigorosa carga por la calle del Arzobispo, sin parar mientes en el Guardián y comunidad de franciscanos que por ella venían. El pueblo se defendió lanzando sobre la tropa lágrimas de San Pedro, vulgo piedras. Hubo frailes muertos, muchachos ahogados, mujeres con soponcio, populacho aporreado, perros despanzurrados y, en fin, todos los accidentes fatales anexos a desbarajuste tal. Pero el bando fue bando. O somos o no somos. Siga su curso la procesión, y vamos con otros bandos. Los frailes agustinos se dividieron en 2 partidos para la elección de prior. El primer día de capítulo ocurrieron graves desórdenes en el convento, con no poca alarma del vecindario. Al siguiente se publicó un bando aconsejando a los vecinos que desechasen todo recelo, pues vivo y sano estaba su excelencia para hacer entrar en vereda a los reverendos. Los agustinos no se dieron por notificados, y el escándalo se repitió. Diríase que la cosa pasaba en estos asendereados tiempos, y que se trataba de la elección de presidente de la República en los tablarillos de las parroquias. Véase, pues, que también en la época colonial se aderezaban pasteles eleccionarios. Pido que conste el hecho, estilo parlamentario, y adelante con la cruz. Su excelencia, con buena escolta, penetró en el convento. Los frailes se encerraron en la sala capitular. El virrey hizo echar por tierra la puerta, obligó a los religiosos a elegir un tercero, y tomando presos a los 2 pretendientes, promovedores del tumulto, los remitió a España sin más fórmula ni proceso. Escenas casi idénticas tuvieron lugar, a poco, en el monasterio de la Encarnación. La Madre Nieves y la Madre Cuevas se disputaban el cetro abacial. Si los frailes se habían tirado los trastos a la cabeza, las aristocráticas canonesas no anduvieron mezquinas en araños. En la calle, el pueblo se arremolinaba, y las mulatas del convento, que podían no tener voto, pero que probaban tener voz, se desgañitaban desde la portería, gritando según sus afecciones: «Víctor la Madre Cuevas» o «Víctor la Madre Nieves». Este Barullopolis reclamaba bando. Era imposible pasarse sin él. Repitiéndose el bochinche, entró tropa en el convento, y la Madre Nieves y sus principales secuaces fueron trasladadas a otros monasterios. Esto se llama cortar por lo sano y ahogar en germen la guerra civil. ¿Y quieres, lector, más bandos? Serás complacido. La simonía y todo género de excesos eran impunemente cometidos por el clero.
El relajamiento de costumbres era tal, que bastara a pintarlo esta sencilla respuesta de un indio a quien la autoridad quería obligar a no vivir en mancebía, sino bajo la férrea coyunda matrimonial. Taita, contestó el infeliz, amancebamiento no puede ser malo, porque corregidor tiene manceba, alcabalero tiene manceba y cura tiene también manceba. Castelfuerte publicó un bando previniendo a los corregidores que le informasen circunstanciadamente sobre la conducta de los curas. Los obispos de Cuzco y de Huamanga quisieron agarrar la luna con las manos, y excitaron a los feligreses a desobedecer todo mandato del hereje que se entrometía con la gente de iglesia. ¿Qué podía hacer su excelencia con tan empingorotados señores? Ahí es nada. Les suspendió las temporalidades, y mientras fue y vino la apelación a España, se dio tales trazas que el bando produjo sus efectos. Quien manda, manda. El Tribunal de la Fe no podía tolerar la injerencia del poder civil en los asuntos eclesiásticos, y un día se les subió la mostaza a las narices a los inquisidores. Ya en 1659 el virrey de Luis Enrique de Guzmán, conde de Alba de Listo y de Villaflor, exvirrey de México y el primer grande de España que vino al Perú, había sido procesado por tener en su biblioteca 3 o 4 libros prohibidos y negarse a poner a disposición del Santo Oficio a su médico Carlos Wandier, sospechoso de luteranismo. Al virrey, conde de Alba de Liste, se le dio un bledo del proceso inquisitorial, y apoyándose en sus fueros de grande de España y en sus prerrogativas como representante de Felipe IV, se negó a comparecer ante sus jueces. El rey, al que enviaron una queja a los inquisidores, dio al asunto un sesgo prudente, reemplazando a Enrique de Guzmán, en 1661, con el conde de Santisteban. Citado el de Castelfuerte ante la Inquisición, no vaciló en comparecer. Colocó su reloj sobre la mesa del tribunal, previniendo que solo podía disponer de 1 hora y que, si ésta transcurría, 2 piezas de artillería quedaban en la calle para bombardear el edificio. Los inquisidores conocían al hombre y sabían que era capaz de armar una de zambomba y de gollina. Después de fútiles explicaciones, se apresuraron a despedirlo acompañándolo cortésmente hasta la puerta. Convengamos en que de Juan de Armendáriz era todo un hombre, superior a su siglo y con más hígados que un frasco de bacalao. Bandos contra las mujeres que, llamándose honestas, se presentan en público luciendo cosas que no siempre son paralúcidas. Bandos contra los ermitaños de Baco. Bandos contra el libertinaje de las costumbres. Bandos sobre el salario. Bandos sobre los monederos falsos. Bandos enumerando los festejos con que debía celebrarse la canonización de San Francisco Solano, y tanta era su fiebre de promulgar bandos que, como hemos dicho, el pueblo limeño lo llamaba Pepe Bandos. El platero Alejo Calatayud promovió en Cochabamba una sedición que ocasionó no pocas víctimas y que pudo convertirse en una guerra de razas. Al recibirse la noticia en Lima, llegó a manos del virrey, entre otros, un pliego anónimo conteniendo una relación de los sucesos y esta redondilla. Pepe Bandos, ahí te mando. Nuevas de Calatayud, por si tienes la virtud de librarte con un bando. Esta fue la única vez en que el marqués de Castelfuerte, haciendo caso omiso de Bandos, dictó órdenes muy en secreto a las autoridades del Cuzco y de La Paz, y alcanzó a develar la rebelión, entregando a la horca las cabezas de Calatayud y de más de 50 de sus compañeros. En 1736, después de 12 años de gobierno, regresó a España el marqués de Castelfuerte. Cuentan que, al leer la redondilla, dijo su excelencia: «Esas tenemos, señores cochabambinos. A mí coplillas de ciego. Vamos a ver si, en vez de Pepe Bandos, me llaman ustedes Pepe Cuerdas». Y a fe, que bien merecía llamarse Pepe Cuerdas el que obligó a hacer tanto gasto de cáñamo al verdugo de Cochabamba.